La ponencia va a estar un poco larga, así que si quieren hacemos un intermedio por ahí cuando vayamos por la hora. Son 62 diapositivas. Si le damos un promedio de 2 minutos a cada una, estamos hablando de poco más de 2 horas, ¿no? Espero que no se aburran, no se enfaden, y ahí vamos viendo si hacemos algún receso o algo así. El título de esta ponencia es Los detalles de una ruptura, refiriéndome a los recientes sismos, ¿no? Del 7 de septiembre y del 19 de septiembre, y la interacción de la placa de Cocos, pero aquí una interpretación mía que implica un sacudimiento a la conciencia nacional, obviamente de nosotros los mexicanos, ¿no? Bueno, aquí está mi nombre y bueno, aquí hay que resaltar toda la participación ciudadana que estuvo a la altura de las circunstancias. La siguiente imagen es una imagen clásica para los que hemos estudiado teología, y partimos de una forma inicial y cómo se va a comportar cuando es sometida a esfuerzos. Este cubo original puede desplazarse, o sea, cambiar su posición geográfica, algo así como lo que sucede actualmente con la península de Baja California. Tú ves que ya no tiene la misma posición respecto a hace 5 o 6 millones de años. Entonces, ese simple cambio de ubicación implica deformación, y obviamente esa deformación es causada por esfuerzos. También puede girar, tener una rotación, y eso también implica fuerzas y deformación. El cambio de volumen en el caso de la litificación, ¿sí? La distorsión lineal, que en un eje se va a alargar y en otro eje se va a cortar, perpendiculares a esos ejes. Ese es el caso de la cizalla pura, y ese es el caso de la cizalla simple. ¿Ok? Entonces, cuando esos esfuerzos son aplicados a un segmento de la corteza, aquí tenemos un estado inicial. Inicialmente, pues en sus primeras etapas, esa deformación va a tener un comportamiento elástico. Es como si una vara, al quererla romper, primero la flexionan y se ondula, tiene ese doblez. Decimos que es un comportamiento elástico o plástico, porque si suspendemos el esfuerzo, va a recuperar otra vez su forma original, así como un resorte, ¿no? Lo puedes aplastar y al soltarlo recupera otra vez su forma. Pero si continuamos aplicando esfuerzos, entonces se puede generar esta ruptura. Y aunque tú suspendas los esfuerzos, la ruptura es permanente, pero aquí el comportamiento es frágil respecto a este, que es más dúctil. Es algo así como cuando tú quieres deformar un chocolate. En estado frío es más frágil, pero si está un poco calientito, sobre todo los que luego viajamos a Iguala, tiene cierto grado de elasticidad. Y bueno, la ruptura precede a la liberación de energía sísmica, que se va a propagar por ondas mecánicas, que bueno, ya sabemos, las P, las S y las superficiales. Y bueno, aunque tú suspendas los esfuerzos, este estado de deformación es permanente. ¿Ok? Hasta ahí, digamos, son nuestras referencias. Y en un plano de falla o de cizalla, en este caso la cinemática es una falla inversa. Aquí sería el bloque de techo desplazándose hacia arriba respecto al bloque de piso. Pero vemos esta clasificación, vean, cómo en los primeros 15 kilómetros, entre 10 y 15 kilómetros, el comportamiento es frágil, quebradizo. Y después de esos 15 kilómetros, por la temperatura, por la presión, empezamos a tener la presencia de vironitas, y el comportamiento de la corteza es un comportamiento más dúctil, más plástico, ¿sí? Entonces, esta es la zona quebradiza donde vamos a estar generando rupturas, no vamos a estar generando fallas. ¿Sale? Continuamos, y entonces en este corte vemos que en la corteza media, cuando hay un estiramiento, aquí se ven las flechas hacia afuera, que hay extensión, aquí hay un comportamiento
quebradizo, hay adelgazamiento de la corteza, por haber una disminución en la carga electrostática, entonces hay un ascenso del manto, y esto puede estirarse tanto que rocas que originalmente están debajo lleguen a aflorar, ¿no? Lleguen a presentarse en superficie. Ese es el proceso de exhumación de los core complex metamórficos, ¿sí? Vean estas formas así alargadas en forma de ojos o de pescados, o budines o budinados. Tendrían un comportamiento aquí plástico, mientras que aquí tiene un comportamiento quebradizo. Vamos a ver ahora la siguiente imagen. Cuando tiene un comportamiento elástico, plástico, formamos este tipo de estructuras geológicas. Digo, aquí es un pliegue, ¿no? Pero si pensamos a nivel de la República Mexicana, es el origen de la Sierra Madre Oriental. Casi nada más la mitad oriental del país, ¿no? Y si continuamos con esa deformación, ese pliegue puede ser un pliegue falla. Aquí es el caso de una falla inversa. Y aquí vean el esfuerzo máximo está horizontal. Entonces depende mucho de la combinación de estos esfuerzos. Acuérdense, es un sistema de fuerzas aplicados sobre áreas, dos horizontales y un vertical. Cuando el sigma 1 o el máximo es horizontal, tenemos fallas inversas. Y bueno, hemos hablado de estructuras geológicas, ¿sí? Y cómo se comportan cuando se son sometidos a esfuerzos. Inicialmente absorben la deformación o los esfuerzos, pero tiempos posteriores puede llegar a la ruptura, ¿no? O sea, rebasa su límite elástico. Pero cuando hablamos de estructuras creadas por el hombre, por el ser humano, entonces hablamos de edificios, hablamos de estadios, de aeropuertos, de puentes, de presas, o sea, todo ese tipo de estructuras. Y el conjunto de ellos, o sea, los muros, las traves, los tabiques, todo eso le llamamos elementos estructurales. Es decir, como si fueran piezas de un rompecabezas. Entonces, cuando ensamblamos cada una de esas piezas, el producto final es un edificio, es un estadio, es un auditorio, ¿no? Pero esas estructuras, les digo, ya son construidas por el hombre. O sea, es importante que magnifiquemos o tengamos muy clara la escala cuando hablamos de estructura geológica a cuando hablamos de una estructura de obra civil. La península de Baja California es una estructura, ¿sí? Les dije hace un rato la Sierra Madre Oriental, el Cinturón Volcánico Transmexicano, la Sierra Madre Sur, esas son estructuras. La placa de Cocos, ¿no? La subducción que tiene debajo de Norteamérica, esa es una estructura. Pero la fuerza que tú requieres para romper esas estructuras geológicas son exponencialmente infinitas respecto a la fuerza que tú necesitas para fracturar un edificio. Y entonces hay que tener muy claro cuando usamos el término falla, el término de falla, porque falla desde el punto de vista geológico involucra un espesor de corteza importante, al menos 10 kilómetros. Y esa falla sí te va a generar sismicidad, porque luego en el argot de la ingeniería civil o de la construcción, si un azulejo llega a fracturarse, dicen, ahí está la falla. Si una trave llega a agrietarse, dicen, ahí está la falla, ¿no? Y si llega a haber un derrumbe en una ladera, dicen, ahí está la falla. Entonces, si entendemos falla como el esfuerzo que superó la resistencia de un material, está bien, pero hay que tener muy claro el concepto de falla, porque luego decimos, es que hay una falla en tal unidad habitacional. Sí, o sea, hay una falla porque la resistencia de ese edificio fue superada por la aceleración del terreno, o por la resonancia del edificio, ¿sí? O por el periodo, pero hay que tener, les digo, muy claro ese concepto. Miren, un edificio, en este caso, con esta forma prismática, puede ser sometida a extensión. Tú dices, ¿cómo extensión? ¿A poco un edificio puede elevarse? No, efectivamente, a lo mejor no se puede elevar, pero si hay una pérdida aquí de presión interna, entonces va a ser atraído gravitacionalmente hacia abajo, hacia adentro,
¿sí? Esto nos sucedió en Tasco hace tiempo, ¿no? Una casa que se hunde, pues, porque estaba construida sobre el nivel de explotación de la mina, pues. ¿Van usted? Sí. ¿No se veía o qué? Ok. Fuerzas compresivas, pues por efecto de la carga del edificio. Acabamos de ver en Tasco cómo se asienta un nivel con otro. ¿Por qué? Porque en la azotea construyen una alberca, ¿no? Y bueno, hay que recordar que la alberca, el agua tiene una densidad de 1 gramo por centímetro cúbico. Entonces, cada metro cúbico es una tonelada. Entonces, si esa alberca tenía 10 metros cúbicos, pues prácticamente tenías ahí 10 toneladas de carga. Pero 10 metros cúbicos es apenas 5 por 2. Lo que yo alcancé a ver es que era 5 por 10. Entonces, estamos hablando de 50 metros cúbicos a 50 toneladas. Así, siendo moderados, ¿no? Si vamos y hacemos la medición precisa, pues entonces estamos hablando ahí de un sobrepeso, de una sobrecarga. Es como yo, ¿cuántos kilos puedo yo aguantar? A lo mejor 50 kilos, ¿no? Lo que es un bulto de cemento. Pero si me echas 4 bultos de cemento, ¿qué va a pasar conmigo? Pues voy a terminar cayendo, ¿sí? O los bultos los voy a hacer a un lado, pero no voy a resistir. Entonces, ese tipo de carga se refiere. Hay esfuerzo cortante, vean, aquí, como no resiste la cizalla, hace esto, la cima se desplaza respecto a la base, y entonces termina cortándose, ¿no? No siempre va a ser horizontal, puede ser 45 grados, acuérdense el diagrama de Moore, la cizalla máxima actúa en ángulos de 45 grados, ¿no? Cuando el ángulo θ es 45 grados. Hay que recordar que el ángulo θ es la relación angular entre la normal al plano respecto a la dirección de máximo esfuerzo. Aquí en el caso de la torsión, como si atornillaras el edificio, como si hicieras este torque, ¿no? Entonces también no resiste y sucumbe. Y aquí el caso de la flexión, ¿sí? Lo acabamos de ver con un grupo que fui de práctica el viernes. Ahí en Tasco, en el Martelas, está un poste encajado, ¿sí? Entonces abajo hay una fuerza que lo está empujando por un empuje de lodo. Entonces en la base se está como si te fueras patinando, pues, entonces te patina y ocurre este doblez. Ok. Son los tipos de cargas internas. Entonces lo que nosotros le llamamos fuerza aplicada a una estructura, fuerza sobre área. Acuérdense que la ecuación del esfuerzo es igual a fuerza sobre área. En el caso de las construcciones les llaman cargas, y entonces esto que le llaman tracción, pues para nosotros es estiramiento que causa el adelgazamiento aquí dentro. Esto es el modelo que les presenté al principio del Basin and Range. Aquí estaría la compresión, aquí está el esfuerzo cortante, aquí la cizalla a 45 grados que les mencionaba, aquí la flexión o la ondulación, y aquí la torsión. Aquí lo único que les falta es el cambio de sitio. O sea, cuando tú tienes un deslizamiento de ladera, si sobre el bloque que se desliza está una construcción, pues obviamente se va el bloque deslizado y se va a ir la construcción que esté sobre ella. Bueno, hasta ahí nada más para que nos pongamos de acuerdo. Cuando hablamos de falla, cuando hablamos de estructura, ¿qué significa estructura geológicamente hablando? ¿Qué significa estructura o sistema estructural desde el punto de vista arquitectónico o constructivo? ¿Sí? Y cómo hay fuerzas, obviamente de magnitudes exponencialmente distintas, que van a fracturar o a provocar rupturas en cada una de ellas, ¿sí? En el caso de las edificaciones, pues ya sabemos, ocurre el sismo, se propaga la onda elástica, crea aceleraciones en el terreno, se las transmite a los edificios, pero también puede ser sin necesidad de que haya sismo, por la pura sobrecarga de un edificio. O sea, si tú originalmente piensas en tener un solo nivel a tu casa y después dices, bueno, pues es que ya creció mi hijo, pues le voy a hacer su departamento, y ahí va el segundo, ¿no? Y luego el hijo dice, pues como que me alcanza la lana para hacer el tercer nivel, ¿no? Entonces, y ya cuando te das cuenta ya tienes ahí una torre de 5 niveles, cuando originalmente la cimentación y todo el conjunto
de la construcción estaba pensada nada más para un solo nivel, ¿sí? El viento también le aplica presión, ¿no? Aunque sea horizontal a los edificios, a diferencia de las estructuras geológicas, que el viento no le hace nada. Acuérdense que esa es la deducción que hace Anderson para proponer sus tensores de esfuerzo, partiendo de que el plano horizontal o paralelo a la superficie de la Tierra tiene cero esfuerzo de cizaña, ¿sí? Ok, entonces vamos a hablar un poco de sismicidad. Aquí tenemos la distribución de placas tectónicas. Aquí está México, aquí está la península de California. Vean, esto que viene en piquitos es lo que le llamamos la subducción, y este polígono, aquí como un triángulo, es la placa de Cocos. Y vean, aquí cerca de la frontera con Guatemala, la placa de Cocos va a penetrar debajo de la placa del Caribe, pero aquí va a penetrar debajo de la costa sur-oeste de México. Y a todo esto, eso es lo que llamamos la placa de Norteamérica, ¿sí? Esta es una placa oceánica que está penetrando debajo de la Norteamérica. Esta mano es la de Norteamérica, entonces lo que hace es esto, ¿sí? Y entonces crecimos, o al menos yo crecí con esta imagen. O sea, estoy hablando del crecimiento geológico, ¿no? Desde que yo empecé a estudiar aquí en 1985, y esta era la imagen que yo tenía. Ok, aquí vemos cómo está relacionado esa distribución de placas con el volcanismo o vulcanismo. Todo eso es el cinturón volcánico transmexicano. Por aquí debe estar el Popocatépetl, ese es el pico del Cerro. Luego por aquí tienes el campo volcánico de los Tuxtlas, y todo esto va a corresponder al campo volcánico de Centroamérica. Y recientemente, al rato vamos a ver la ubicación de los sismos. Uno fue por aquí y el otro fue por aquí, ¿sí? O sea, ninguna expresión superficial hablando de volcanismo, tal vez un poco de geomorfología que esté asociada. Ahorita vamos a ver si hay o no correspondencia con actividad ígnea volcánica. Aquí sería el límite de la placa de Cocos con Norteamérica. Eso es lo que le llamamos trinchera a veces, ¿no? Y vean, aquí es todo el sistema de fallas de San Andrés, Golfo de California. Vámonos por acá. Aquí la geomorfología, otra vez esto que es el istmo de Tehuantepec. Todo eso sería la Sierra Madre del Sur. Ok, entonces vamos viendo de nueva cuenta lo que es el sistema o el Golfo de California, nada más para irnos ubicando. Pero vean cómo está de interesante este límite entre la Sierra de Chiapas con la planicie costera. Y aquí igual, ¿no? Les digo esto porque si esos dos sismos los alineamos, va a seguir más o menos esta orientación del frente del macizo de Chiapas. Vean este sismo que rompe. Aquí tiene la fecha del 8 de septiembre. Yo supongo que tiene que ver por la referencia al tiempo universal, pero esta es la zona de ruptura. El otro fue por aquí, pero vean, tenemos antecedentes de que han existido otros antes de este reciente, del 19 de septiembre, ¿sí? Y geológicamente, ¿qué tenemos aquí entonces? ¿Sí? Hay alineamiento de campos volcánicos, ahorita lo vamos a ver. Pero lo que yo quiero decirles es que estuvimos todo el tiempo, al menos desde 1985, por aquí fue del 85, vean, aquí en Michoacán, pendientes de este gap sísmico, el gap sísmico de Guerrero, ¿no? Y entonces todos los algoritmos de la alerta sísmica fueron diseñados pensando en que aquí iba a estar el foco sísmico, y entonces calculamos cuánto tiempo iba a tardar en llegar al DF. Pero, o sea, haz de cuenta que yo estoy esperando que alguien llegue y me ataque aquí de frente, ¿no? Y todo el tiempo estoy alerta de que aquí va a venir de frente, Carvajal es el que va a venir hacia mí, ¿sí? Pero de repente alguien entra por esta puerta y me agarra desprevenido. Es todo lo que pasó. O sea, de repente decimos,
¿por qué tanta inversión? ¿Y por qué no funcionó la alerta sísmica? Ah, pues por esto, porque yo esperaba el trancazo de aquí y vean dónde ocurrió. Pero también aquí este era otro gap sísmico. O sea, centralizamos, o sea, la naturaleza es sabia. Nos dice que no hay que centralizar nada, ni el poder, ni el dinero, ni el amor, al último de los casos, ¿no? O sea, hay que estar atento a todo esto. Aquí también era un gap sísmico, el gap de Tehuantepec, y aquí fue donde ocurrió la ruptura, ¿sí? Ok, y vean cómo esos gaps sísmicos están limitados por esta zona de fractura de Tehuantepec y por esta zona de fractura de O'Gorman. O sea, la placa de Cocos no se mueve de manera homogénea. O sea, no es que haga así, no, es que un dedo avanza más que otro. Imagínense como fichas de dominó a diferentes velocidades. Entonces, al haber diferentes velocidades, hay diferentes ángulos de inclinación también. Todo eso lo vamos a ir viendo. Nomás me estoy así como que adelantando. Vean, este es un bloque tridimensional que nos hace el favor Anguelier, de los estructurólogos franceses, y vean cómo la placa oceánica, una vez que penetra debajo del continente, no pierde rigidez. O sea, no es que ya entró y ya se fundió y ya forma parte del manto, no. O sea, todavía sigue habiendo fricción entre la corteza oceánica, que es más rígida, respecto a lo que es el manto, a pesar de que el manto está a altas temperaturas y tiene un comportamiento físico viscoso. Entonces, todos esos conceptos hay que irlos teniendo muy claro, muy en cuenta. Aquí es una subducción placa oceánica, a diferencia de Cocos, de la que estamos hablando, donde penetra debajo de la corteza continental o de la litósfera continental. Estos son los datos que originalmente nos empezaron a llegar. Primero el del 7 de septiembre y aquí el del 19 de septiembre. Vean, magnitud 8.2, magnitud 7.1, el del 19 de septiembre, ¿sí? Ojalá y lean un artículo que aparece en La Jornada de Enrique Galván Ochoa, me parece. La columna se llama Dinero, y él dice que él duda de esta magnitud, que él supone o plantea, pues, como hipótesis, que posiblemente no dieron la magnitud precisa para no pagar los seguros. O sea, tú cuando construyes un edificio contratas un seguro y dices, quiero un seguro para mi edificio, sí, pero siempre y cuando el edificio sea arriba de 7.8, por decirlo. Entonces él dice que posiblemente esté sucediendo eso. Digo, ojalá y no sea así, ¿verdad? Pero eso es lo que él dice, ¿no? Vean aquí el tiempo de ocurrencia, la referencia en Chiapas, pero aquí vean la profundidad, 58 kilómetros, 57 kilómetros, ¿sí? Cuando yo veo estas profundidades, trato de imaginarme qué tan profundo fue ese sismo, ¿no? Entonces la imagen que yo tenía, a rato se los va a pasar, es la de Ángel Nieto Samaniego, donde él presenta las referencias a un estudio que hacen para determinar el espesor de las cortezas. Y el espesor de la corteza, al menos de lo que es el sistema de Valles Tasco San Miguel de Allende hacia el oriente, o sea, donde fueron los sismos, no pasa de los 38 kilómetros de espesor. Entonces, si está ocurriendo a 50 y tantos kilómetros, ¿sí?, quiere decir que casi hay 20 kilómetros todavía más abajo del límite de lo que es la corteza, ¿sí? Entonces, lo que se me viene a la mente, el hipocentro está rompiendo la placa de Cocos, ¿sí? La placa de Cocos, de alguna manera allá adentro, se está doblando, y eso es lo que yo le llamo que a la placa de Cocos le hicieron manita de puerco, ¿sí? Ustedes doblense su mano hacia abajo y les va a empezar a doler acá arriba, aunque aquí en el núcleo comprima, pero en la parte externa se va a estirar hasta que termina por fracturarlo, ¿no? Ahorita vamos a ir viendo eso. Aquí tenemos la ubicación de cada uno de ellos, aquí el de Chiapas, aquí el de Puebla, y vean el lineamiento que va a formar entre ellos dos.
casi en el límite de lo que es Oaxaca con Veracruz, y aquí llegaría a Puebla, ¿no? Y vean, pues directito, ¿no? Si sigue la tendencia, directito a la Ciudad de México. Aquí tendríamos la zona de afectación. Esta es la intensidad que tiene que ver con la percepción que se tuvo del movimiento, y que tiene que ver también con los daños que están ligados, ¿no?, a esta vibración del terreno, a esta aceleración. Esto es Oaxaca, esto es Chiapas, aquí está Puebla, esto es Morelos, y aquí la hermosa Ciudad de México, ¿no? Fíjense que yo siempre he dicho que si yo volviera a nacer, pediría ser chilango o ser cubano, ¿no? Y nada más porque saben bailar salsa bonito, no creen que fue otra cosa. Es que yo no sé bailar eso, y me da envidia que ellos sí pueden. Aquí vean la propagación de la onda sísmica, el del 7 de septiembre, y aquí el del 19 de septiembre. Y vean el lineamiento. Paralelo a esa estructura geomorfológica, paralelo a esto, ¿no? Entonces, si tú ves el mapa de terrenos que vamos a ver al rato, que propone María Fernanda Campa, este límite, ¿sí?, corresponde al límite del terreno Juárez con el terreno Maya. Aquí, vean, si ubicamos así los sismos, uno por acá y el otro por acá, que es el istmo de Tehuantepec, y vean lo que tenemos. Esta caldera que está aquí hacia el sureste de Oaxaca, que aquí, por aquí hay un pueblo que se llama San José de Gracia, que yo a esta caldera le puse la caldera de David y Goliat, ¿sí? Y esta sería la caldera de Huautla, la de Pilzapotla, ¿sí? Tasco está aquí, que también es una caldera, y luego si tú sigues por aquí está la caldera de, ¿cómo se llama la caldera que está ahí por Tecupilco? La de la Goleta. Entonces, todo esto le llaman el campo volcánico, ¿sí?, terciario de la Sierra Madre del Sur, porque ese es un lineamiento de plutones, pero ese es un lineamiento de rocas volcánicas explosivas. Entonces, los que nos dedicamos a la geología estructural sabemos que cuando tú tienes este lineamiento, ya sea de volcanes, en este caso de calderas o de intrusivos, están ligados a una falla cortical. Cuando digo cortical, que me refiero a que está atravesando toda la corteza. Y entonces, lo que yo digo, que estos sismos, el de acá y el de acá, están ligados a la reactivación de esa estructura, ¿sí? Son terciarias. Estos, acuérdense, en el caso del Tasco, tiene 38 millones de años, según las dataciones que ha hecho Dante Morán Centeno, ¿no? Hasta 34 llega a ver, ¿no? Con su más menos, ya saben. Entonces vean, porque aquí lo que es Toluca y lo que es Tasco, lo que vamos a tener es otro sistema de fallas, que es el Tasco San Miguel de Allende, ¿no? Que originalmente lo ponían aquí en San Miguel de Allende, Guanajuato, pero yo digo que puede propagarse hasta San Luis, y aquí abajo puede llegar hasta lo que es el límite con el terreno Cholapa. Pero esa es otra historia. Esa es la imagen que les digo de Ángel Nieto Samaniego, del profe Ángel Nieto Samaniego. Yo le digo profe así con mucho respeto, con mucho cariño, porque él es doctor, pues, es doctor en ciencias geológicas, ¿no? Pero yo le digo profe. Aquí está el sistema de fallas Tasco San Miguel de Allende. La sismicidad ocurrió hacia esta parte. Esta es la imagen que yo tenía, 37 kilómetros. Entonces cuando dice el sismo a 50 kilómetros, dentro del manto no puede ser, ¿sí? Tiene que ser la placa de cocos que está llegando hasta acá y de alguna manera está doblando, ¿no? Eso era lo que yo tenía en mi imaginación. Cuando entramos al Servicio Geológico Americano o norteamericano, vean la imagen que ellos nos presentan. Una placa de cocos que efectivamente llegando aquí le están haciendo manita de puerco, ¿no? Y por efecto gravitacional. O sea, no se puede mantener todo el tiempo constante así como un trampolín recto, ¿sí? Termina por doblarse y eso es lo que está rompiendo. Pero
Esta es una imagen en 2 dimensiones, pero si pensamos en la imagen en 3 dimensiones, entonces mi mano, una ruptura aquí, digamos en el dedo índice, y otra ruptura acá, en el dedo meñique, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando? Pues, o sea, es lo que hay que tratar de entendernos. Y ya sabemos que los sismos no se pueden predecir, pero estamos viendo ahí una estructura, y aquí el asunto es, ok, el siguiente sismo, ¿dónde sería? ¿En medio de esos dos? ¿Más al sur? ¿Más al norte? Pues al menos tenemos 3 posibilidades, ¿no? O más arriba, o en medio, o hacia el sur. Yo creo que puede ser más hacia el sur, al rato les voy a decir por qué. Y al rato, con estas proyecciones estereográficas, que parecen aquí balones playeros, nos está diciendo la orientación de la falla. La falla, vean, oeste, noroeste, este, sureste. El lineamiento que alcanzamos a ver aquí, de ese campo volcánico que les mencioné hace un rato, el lineamiento de la caldera de Taxco, Tizapotla, Huautla y la de Huajuapan, y hasta allá abajo, ¿no? La de San José de Gracia, que les digo que yo le llamo la caldera de David y Goliat. Entonces, cuando un bloque se desplaza horizontalmente respecto al otro, decimos que es una falla lateral o transcurrente o transformante, ya depende si limita placas o no. Pero el bloque que venga hacia nosotros, en este caso el izquierdo, decimos que es una falla lateral izquierda. Si este bloque se moviera hacia mi derecha, entonces derecha. Y es el caso de la península de Baja California. Tenemos México aquí, mi mano derecha, y la península va derivando hacia el noroeste. Entonces vea la mano que viene hacia mí, ¿sí? Es la que viene, la derecha. Sabemos que a la izquierda es la que se va, pero bueno, la que venga hacia mí o la que se quede, pues vamos a hacer un agregado pues a esa regla empírica, ¿no? Bueno, pero así representamos un plano aquí vertical, otro subvertical, estamos viendo proyección en el hemisferio inferior, y entonces definimos cuadrantes. El que está sin relleno es el compresivo, ¿sí? Y el que está sin rellenar es el extensivo. Este sería para una falla normal, vean dónde queda el dominio compresivo, que es vertical, ¿sí? Esto quiere decir que este plano está inclinado, entonces de la inclinada hacia la horizontal quiere decir que hay extensión, es decir, la extensión aquí es horizontal. Del plano inclinado hacia la vertical quiere decir que hay compresión, entonces la compresión es vertical, ¿sí? Aquí sería el caso de una falla inversa. Vean la diferencia. Ahora la compresión está entre la inclinación del plano y la horizontal, mientras que de la inclinación del plano hacia la vertical tenemos la extensión. Imagínense un globo, pues. Si ustedes apachuran un globo así horizontal, se va a estirar en la vertical, ¿no? Esa sería la representación de una falla inversa. Cuando tú apachurras verticalmente, se va a estirar en la horizontal, y esa sería la representación de una falla normal. Y bueno, aquí es un efecto combinado, se mueve hacia abajo, pero también se mueve lateralmente, y a eso le llamamos falla oblicua. Y vean entonces, cuando los sismólogos utilizan esta representación, que ellos le llaman solución al plano de falla, o el mecanismo focal, tenemos que saber qué nos está diciendo. Si el sismo fue una falla transcurrente, una falla normal, una falla inversa o una falla oblicua. Hay software para hacer esto, pero yo siempre les recomiendo, hay que saberlo hacer a mano, ¿sí? Lo podemos hacer a mano, calculando la estriado de una falla, en el caso de una falla. En el caso de la sismología, pues ahí sí tienes que depender de la tecnología, necesitas los sismómetros, ¿no? O el sismógrafo. Entonces vean, si estamos en este ambiente de la falla de San Andrés, vamos a tener esta solución de falla transcurrente. Si estamos aquí en la zona del Basinal Race, vamos a tener fallamiento normal, y si estamos aquí en la subducción, vamos a tener fallamiento inverso. Y esta fue la imagen, pues, o sea, esta fue la imagen que yo tenía, pues, ¿sí? Y aquí, pues, hay subducción, tiene que haber este mecanismo. Pero hace un rato les enseñé el mecanismo que dan para este sismo. ¿Sí se acuerdan de cuál era? Normal, o sea, nada que ver con esto. O sea, lo que está sucediendo es algo así, digamos, anómalo o extraordinario, ¿no?
Aquí está para lo del 7 de septiembre, vean. El eje P no exactamente la vertical. Cuando está en el centro es que es vertical. Cuando está aquí es que ya está aquí, exactamente en el centro está vertical. Cuando está hacia el medio, entre el centro y la orilla, es que está inclinado el eje, ¿no? Pero no deja de ser normal. ¿Sí? Bien, seguimos. Vean aquí las profundidades. Aquí están hasta 50 kilómetros en tono azul más fuerte. Veanlo, muy pegado a la costa. Avanzamos adentro de la corteza y tenemos los de 50 a 100 kilómetros, los de azul menos fuerte. ¿Sí? Y después tenemos unos violetas, ¿sí?, que van a ser mayores a 100 kilómetros. Vean. Y vean, justamente aquí en el istmo de Tehuantepec, como que no tenemos sismos profundos, o sea, más de 100 kilómetros no los tenemos, excepto de esos de acá, ¿no? Ahí por Michoacán. Aquí estaría Puerto Vallarta. Entonces, ¿a qué se debe esto? Acuérdense que todo esto es la placa de Cocos. Por aquí está el límite con las placas de Norteamérica y ya después va a continuar la placa de Nazca. Pero esta información, esta geometría es interesante. Esta es la autora, su tesis de maestría, JJ García Quintero, 2007. Todo este análisis de sismicidad histórico lo tuvimos que hacer el año pasado, Carvajal, ¿te acuerdas? Nos contrataron para hacer el análisis del río geológico para una tirolesa que atraviesa Puerto Marqués, los que son de Acapulco, por ahí cercanos. Son 1,8 kilómetros, ¿no?, de lado a lado. Entonces tuvimos que hacer toda esta revisión. Y vean, lo siguiente que vamos a ver son estos cortes, son estos perfiles, ¿sí? Todo eso lo hemos visto en mapas. Ahora vamos a ver, si yo cortara ahí, si esto fuera un pastel, pues yo pudiera cortar ahí, ¿cómo vería yo esa rebanada? Entonces, aquí vamos a ver qué pasa entre el perfil del 5 al 9, ¿no?, que prácticamente es nuestra zona de interés ahorita. Y vean, si hay sismicidad, no tan concentrada como aquí, pero aquí sí se va perfilando un lineamiento. Entonces yo les digo, sabemos que no podemos predecir los sismos, pero esto sí lo podemos estar analizando. Y entonces, no solamente tomar precauciones aquí, como que aquí va a ser zona de foco sísmico, ¿sí? También acá, miren. Vean los perfiles. Aquí vamos a empezar del norte hacia el sur. Aquí se ve vertical o una pendiente ahí mayor a 30 grados, igual en el 2, en el 3, el 4, el 5 con el 6, vean la diferencia de inclinación. ¿Sí? Les repito, como si mi dedo meñique tuviera una inclinación, pero el dedo anular tuviera menos inclinado. Es lo que nos está diciendo esa imagen. Por eso les digo, la placa de Cocos hay que segmentarla, no tiene la misma inclinación todo el tiempo ni la misma velocidad de penetración. ¿Vale? Entonces, la que sigue, otra vez el 7 y el 8. Acuérdense que vamos avanzando. ¿Qué dicen? Ok. Ahí se veía que hubo un cambio, ¿no? De más inclinado a menos inclinado. Pero pasas el 6, sigue su horizontal, aquí empieza otra vez a inclinarse, y aquí otra vez inclinado, y así se la va a llevar prácticamente todo Sudamérica. Por algo tiene los sismos más profundos, y el récord del sismo a nivel mundial es de 9.5, ese ocurrió en Chile. Entonces, si ustedes me dicen, ¿va a haber un sismo de magnitud 9 aquí? Yo les diría que no, con base a este análisis, porque la inclinación de la falla tiene características distintas de esta parte hacia el sur que de esta parte hacia acá. Yo me atrevo pues a hacer esa deducción, ¿no? Ok, entonces continuamos, nada más para volvernos a ubicar cómo la zona de ruptura tenía antecedentes, pues, de que sí, en algún tiempo, a principios de 1900, vean 1945, a lo mejor no tan espectaculares como estos,
pero sí había sismicidad. Aquí otro sismólogo de mis preferidos, es Pardo y su colaborador Suárez, presentan esto, y aquí también presenta varios perfiles. Aquí los vamos a ir viendo del sureste hacia el noroeste, pero vean cómo se concentran todo el tiempo sobre la subducción. Y es lo que les digo, o sea, siempre estuvimos esperando el sismo de acá del Gap de Guerrero, ¿no?, que está entre Coyuca y Papanó. Y le pusimos poca atención aquí al mismo Tehuantepec, y pues mucho menos aquí, ¿no? Pero vean las soluciones focales que da Pardo y Suárez. ¿Sí recuerdan lo que les dije? Que cuando tuviéramos esto, ¿qué tipo de fallas nos iba a estar hablando? Fallas transcurrentes. O sea, nada que ver con el contexto esperado de un fallamiento inverso. Porque pues, está en Norteamérica, entonces si está haciendo esto, independientemente de que si la placa, de que si el bloque en este caso es el bloque de piso, ¿no? Si el bloque de piso se mueve hacia abajo o si el bloque de techo se mueve hacia arriba, esto cinemáticamente es una falla inversa. Pero sin embargo estamos viendo que en la fricción corteza a corteza no está registrando fallamiento inverso, está registrando fallamiento transcurrente. O sea, está la placa aquí, entonces Cocos lo que está haciendo es que se está moviendo hacia el sur. Algo así como lo que siempre decimos del bloque Chortis, ¿no?, que es ese bloque de Centroamérica, que se exhuma, viene saliendo, pero también se viene desplazando hasta que llega hasta Centroamérica. Y esa propuesta también es para el terreno Xolapa, que la hace Héctor Sabanero Sosa, que fue nuestro maestro pues aquí de geología estructural, y bueno, que en paz descanse, ¿no? Pero esa es su propuesta de tesis de licenciatura, ¿no? Y de hecho su tesis se llama La ruptura austral de la plataforma Guerrero Morelos y la creación constructiva transformante del terreno Xolapa. O sea, cómo se emplaza el Xolapa al decir constructiva y transformante, cómo fue la cinemática de ese emplazamiento. O sea, una exhumación asciende pero también se mueve hacia el sureste, ¿no? Esto es muy interesante, porque si lo vemos en planta, acuérdense, si estamos diciendo que Cocos hace esto hacia el sur y luego tenemos aquí el Polo Chimotagua, entonces la placa está haciendo algo así, con una rotación, porque el Polo Chimotagua es izquierdo, la cinemática es izquierda. ¿Sí? Aquí vemos la distribución de terrenos de María Fernanda Campa Uranga de 1983, y entonces el mismo de Tehuantepec anda por acá, por aquí, si se acuerdan, decían Azochiapan, ¿no?, Morelos, y Azochiapan va a andar por acá, sí, aquí está el DF, es el límite, aquí está el terreno Guerrero, ese es Telolapan, pero aquí, acuérdense que aquí hay un polígono así rectangular, que es la plataforma Guerrero Morelos, y entonces el límite de la plataforma Guerrero Morelos con el terreno mixteco o mixteca es la falla de Papalutla, y la falla de Papalutla está cerca de Chautla, y de Chautla a Xochiapan prácticamente son 30 kilómetros cuando mucho. Entonces pero sin embargo esa falla de Papalutla que atraviesa gran parte de Guerrero es casi norte-sur, pero el mecanismo focal nos lo dan norte-sur. Yo pues digo que superficialmente, acuérdense que les presenté aquí un lineamiento de calderas que viene por acá así, pero si hablamos de terrenos, está marcando el límite entre lo que es el terreno maya, ¿sí?, aquí, respecto a estos terrenos, Juárez, Oaxaca, el Mixteco. Y obviamente más hacia arriba, pues tendríamos que hablar ya o bien del límite de la Sierra Madre Oriental con el Maya, o del terreno Guerrero con la Sierra Madre Oriental. Yo no sé qué implicaciones pueda tener esto respecto al emplazamiento de yacimientos hidrotermales.
pero habríamos que ver, ¿no? Porque pues al haber reactivación de una falla, pues hay más permeabilidad, ¿no? Ok, seguimos y vean, para un mismo sismo, esto es registro pues del arribo de la onda P, de la onda S, de las ondas superficiales, ¿no? Pero vean, cómo para un mismo sismo, con la misma magnitud, igual, para el mismo comportamiento elástico del terreno, pero dependiendo de la cimentación, vean aquí muy superficial, aquí más profunda, pero además con un sistema de ajuste, ¿sí? Tipo así como de amortiguador. Y vean la respuesta, aquí se va a intensificar la onda P, y al haber mayor intensidad va a transmitirle ese esfuerzo, esa vibración al edificio, y entonces al entrar en vibración, al entrar en movimiento, ¿sí? Puede alcanzar periodos mayores, y cuando ese periodo se rebasa, se dice que entra en resonancia, y pues cuando entra en resonancia no hay edificio que lo soporte, ¿no? Termina por sucumbir, pues, o por precipitarse hacia abajo. Yo le llamo desplomarse. En el argot constructivo les gusta mucho decir colapso, colapsar, pero yo tengo la idea de que un colapso es un hundimiento, pues, así como las calderas de colapso, ¿no? Empieza a vaciar la cámara magmática, empieza a manifestarse como erupción, derrames de lava, y al quedar vacío, esa pérdida de presión interna hace que lo que esté arriba sobrepuesto se hunda, ¿no? Por eso yo no uso casi el término de colapso. Pero entonces vean, aquí la excavación para la cimentación es más profunda, tenemos esos ajustes, y vean, prácticamente amortigua o absorbe pues esta aceleración del terreno. Entonces, el sistema estructural se puede adecuar, se puede adaptar, se puede mejorar, ¿sí? Pero hay que estar conscientes que vivimos en una zona sísmica. Es como si tú quieres ir a caminar al Popo cuando está nevando, ¿sí? Pues si llevas zapatillas de tacón, pues te van a hundir más fácil, ¿no? A que si llevas tus botas de geóloga, pues más anchas. Incluso acuérdense, en las películas hasta se llegan a poner raqueta, ¿no? Para eso existen los patines, para caminar en la nieve. Pero hay que estar consciente del terreno que pisamos. Entonces, si yo voy a construir, tengo que estar consciente en qué estoy construyendo, ¿sí? En la misma Ciudad de México, no es lo mismo que construyas en el centro, muy cerca ahí del Palacio Nacional, o hacia donde quieren neciamente hacer ese nuevo aeropuerto, que hacerlo hacia el oeste, ¿no? Donde está Ceú, por ejemplo. En Ceú tú vas y ves ahí los derrames de lava, los basaltos, esas piedras con las que se hacen molcajetes y metates, ¿no? ¿Qué le pides a esa roca? No le pides nada, ahí construir lo que quieras. Obviamente bien hecho, ¿no? Porque si vas a decir, le metí varilla de 1 pulgada y le metiste Armex, ¿sí? O si a un bulto de cemento que le tienes que poner 5 botes de arena y unos 7, 8 de grava, por quererte transar una lana a un bulto de cemento, le metes 20 de arena y 30 de grava, pues, ¿qué amarre, pues, qué cohesión va a haber entre eso, ¿no? Ok, entonces, seguimos. Aquí otro sistema, otro sismo de igual magnitud, el mismo tipo de suelo. Vean cómo se magnifica, se intensifica, y entonces esto entra en esta oscilación, así como un péndulo, y obviamente eso le va a causar daños estructurales. Pero cuando tenemos este tipo de soportes, este sistema lo tiene la torre latinoamericana, ¿sí? Y todos los remaches los están supervisando constantemente, los están monitoreando. Y desde 1956 esa torre está excelente, ¿no? Acuérdense que en el 57 hubo un sismo fuerte ahí en el DF, cuando se cae el Ángel de la Independencia. Pero aparte, la torre latinoamericana tiene otros sistemas de cimentación, a lo que se los voy a enseñar. Eso nada más para que vean que sí se puede construir. Digo, si se construyó el metro de la Ciudad de México prácticamente bajo lodo, porque eso era un lago. Pues, cuando llegaron los españoles, eso era un lago. Una que otra chinampa por ahí, después hicieron calzadas para comunicar el centro,
la gran Tenochtitlan, y de ahí empezaron a expandirse, ¿sí? Entonces de repente, cuando me dicen, en el caso por ejemplo de Chilpancingo, ¿no? Es que el Huacapa invadió la zona urbana. Digo, no, no es cierto. La zona urbana invadió el cauce del río Huacapa. Entonces en el caso de la Ciudad de México es lo mismo. Si me dicen, es que el lago es agresivo con la ciudadanía, no, la ciudadanía, los habitantes de ese sitio son los que fueron a agredir al lago. Entonces yo por eso les digo que qué necesidad de hacer ese nuevo aeropuerto sobre el lago. Y me gustaría ir a monitorear a ver qué les pasó con las obras que ya llevaban, ¿no? Aquí vean, este muro está confinado, ¿sí? Porque luego lo que acostumbramos es que primero hacemos la columna, luego hacemos la trave y después el muro nada más se lo ponemos. Y luego el muro ya ni siquiera tenemos la precaución de remojarlo. Vean aquí la orilla, cómo va dejando estas salientes. Los albañiles de antes, yo me acuerdo, hasta le pegaban así con la cuchara de canto al tabique para que quedara acuñado, ¿sí? Entonces, en cierto, entre muro y muro, en medio, iba el castillo y lo encajonaban. Entonces, cuando tú colabas el concreto dentro del cajón del castillo con el alma de acero, cuando fraguaba y tú quitabas esa madera, el líquido, pues, ya solidificado, pero originalmente era un líquido viscoso, ¿sí? Se introducía en esas cuñas que dejaban los tabiques. Entonces, ese muro, ¿cuándo se te va a caer? ¿Cuándo se te va a batir? ¿Sí? Pues no, porque está agarrado, pues es como si yo estoy agarrado de un muro, de otro muro, ¿no? ¿Sí? Entonces, aunque me mueva el viento, alguien me empuje, yo estoy bien agarrado. Pero si estoy así, sin agarrarme, pues cualquiera que me mete, pues me voy, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado de eso. Hay que tener cuidado de eso. Hay maneras de construir sin castillos y sin traves, ¿no? Pero yo esto para una zona sísmica no lo recomendaría. Pero bueno, vamos a suponer que sí se puede. El bloque está hueco, vean aquí, se introducen las varillas y horizontalmente en cada hilera, o al menos cada 3 hileras de ese bloque, tienes esta malla de acero, de tal manera que tú tienes un alma de acero dentro del muro. Y eso es lo que yo les criticaba en el caso del Infonavit ahí en Tasco, ¿sí? Que está el puro bloque, pero estas yo no las he visto, las horizontales, y en las esquinas llega a haber 2 varillas, pero no hay concreto colado, ¿sí? Porque el área es muy reducida, 10 centímetros cúbicos, en una altura de 3 metros. O sea, tendrías que echarle prácticamente agua, y no hay un concreto o sea, que tenga agregados pétreos, arena, grava, cemento, ¿sí? Que tenga tanta fluidez como para que pueda llegar hasta el fondo y resane bien. Entonces hay en Infonavit un lugar donde ni varilla tiene, ¿no? ¿Sí? Entonces yo por eso les digo, si van a invertir, ¿sí? no escatimen en costos. El costo puede ser temporal, dices, ching, me estoy quedando hasta sin beber, ¿no? Pero el costo es temporal. El beneficio, la seguridad es permanente. El otro día decía un cuate, es que los edificios del Infonavit fueron diseñados para que aguantaran 20 años y ya llevan 30, o sea, como diciendo, hasta les dimos 10 años de más. ¿Sí? Yo digo, hay que demolerlos, ¿no? Y otros cuates llegan, no son de la misma opinión que yo, dicen, no, hay que reconstruirlos. Ya, órale pues, quiero ver cómo los refuerzas, ¿sí? O sea, quiero aprender pues, porque pues, yo no sé, ¿no? O sea, quiero verlo. Pero ¿cuánto tiempo llevan? Se comprometió, hoy estamos a 22, así, bueno, pasado, dentro del miércoles, se comprometieron que el 25 van a entregar el dictamen. O sea, aquí quiero ver el dictamen que entreguen, ¿no? Nada más para ver si seguimos discrepando o ya empiezan a aceptar la realidad, ¿sí? Me decía el otro día un cuate, es que no es momento de echar culpas. No es momento de echar culpas, pero sí es momento de decir verdades, porque el hecho de no decir verdades nos trae consecuencias fatales, ¿sí? No solamente hay pérdida de patrimonio, hay pérdida de vidas humanas. 38 niños en un colegio de la Ciudad de México, del Repsamen, ¿sí? Recientemente aquí en Tasco, un bloque que se cae, prácticamente arrolla una urban, 3 o 4 personas ya fallecidas, ¿sí? Más los heridos. La niña aquí en Iguala,
un bloque también que se cae, ¿sí? Y la mata. Entonces, ¿nos vamos a seguir quedando callados? Tenemos que hacer algo, ¿sí? Y sin echarle la culpa a nadie, pero sí hay que delinear responsabilidades, que no es lo mismo, pero es igual. Aquí vean el comportamiento de este edificio, como aunque tiene esta deformación elástica, pero no llega a su ruptura, a diferencia de aquí, ¿no? Que se estira tanto. Aquí, acuérdense de la manita de puerto, pues aquí se comprime en el núcleo, pero en la parte externa se hay ruptura y pues bueno, a lo mejor llegan a salvar los primeros 2 o 3 niveles, pero el resto ya está difícil, ¿no? Esto me la encontré de nueva cuenta, les digo, en la maravillosa Ciudad de México. A mí me encanta esa ciudad. Cómo conservan la fachada original, ¿sí? Y empiezan a hacerle un arreglo quirúrgico, es lo que yo digo. O sea, ¿cuál es la prisa, pues? ¿A poco tú cuando haces tu casa de un jalón, muros y otro muro y otro? No, ¿verdad? Fuiste tabique por tabique, tabique por tabique. Bueno, pues ahora se trata de quitarlo, pues también quítalo tabique por tabique. O sea, ¿cuál es la prisa? ¿Sí? Ahorita vamos a ver una imagen aquí interna. Vean, esas son ganas, pues, de hacer bien las cosas, ¿sí? Y ahí está la fachada, el estilo colonial, conservado, ¿sí? Y aquí vean el alma de acero. Yo no tengo ni idea de cómo pudieron hacer esto, pero yo supongo que primero sembraron acá, ¿sí? Después, de alguna manera, fueron ligando esto. No sé si tuvieron que barrenar el bloque original para anclarlo, yo supongo que sí, para anclarlo a la estructura metálica, y vean todo el soporte hacia atrás, ¿sí? Y alguien va a decir, es que les gusta enterrar su dinero, pero en cuestión de seguridad yo prefiero que sobre y no que falte. Vean los tensores aquí, en cruz, ¿sí? Y esta, el gran invento de Berto Castillo, ¿sí? La tridilosa. Vean, con apenas 4 columnas, el área que está soportando, 100 metros cuadrados, 10 por 10. Dice Berto Castillo, o dicen que dijo, sus hijos declararon en proceso recientemente, que este es el sistema de construcción más comunista del mundo, ¿no? Dice, porque cuando tú construyes con columnas y con traves, ¿sí? Toda la carga se concentra en un solo punto, mientras que cuando tú haces esto, la carga no se concentra, dice, se disipa en 3 puntos. Habíamos que preguntarle a los expertos en estructuras cómo funciona esto. Pero a mí me maravilla la geometría. Vean, imagínense que esto es una gelatina. Entonces tú haces un corte aquí, en canal. Cortas aquí, cortas aquí, en este eje, ¿sí? Pero de aquí hacia adentro. Pero después haces otro corte igual, así, o sea, transversalmente o perpendicularmente. También así en canal. Lo que te va a quedar son pirámides alineadas. Pirámides alineadas, pero separadas por esos canales, tanto en una dirección como en otra. ¿Sí? Vamos a ver otra imagen. Esta me la encontré ahí cerca de Tepito. Tuve que ir el martes porque el martes no hay venta, entonces a mí me interesaba ver cómo estaba la condición estructural de las edificaciones, pues ahí cerca de Tepito. Porque si alguno de ustedes ha ido a Tepito, imagínense el tianguis, pues ahí en Tasco, los sábados, ¿no? Que tienes que coexistir ahí entre carro, clientela y vendedores y todo el asunto, ¿no? Entonces dije, hay que cuidar esos centros donde hay mucha aglomeración, porque estamos a tiempo de prevenir un derrumbe, ¿no? O un desplome de alguna construcción. Si hay una que le llaman centro Tepito, para los que conocen allá lo que es el eje
el eje central el eje central norte, creo que se llama, el eje norte, ¿sí? Cuando vas del metro de la Lagunilla hacia el metro de Tepito, la estación Tepito, a mano derecha es una construcción allá atrás. Es así, sus muros son los que ya están desplomándose. Están altos, no alcanzo a ver las columnas y traves, pero al menos los muros sí hay que tenerle cuidado. Pero no se preocupen, Tepito está del otro lado de la calle, ahí no hay problema, ¿no? Las estructuras metálicas que sostienen la techumbre, según yo, están bien. Pero fui en martes, les digo, para ver eso y me encontré con esto. Entonces, la imagen de hace un rato, si se acuerdan, va el canal así, primero vamos a llamarle el eje Y, y ahora el eje perpendicular, el eje X es otra vez el canal. Digo, acuérdenme de esto, para la otra clase voy a traer una gelatina y me voy a traer un cuchillo y le voy a hacer nada más para ver si tengo buena percepción geométrica. Y si tú te ubicas abajo de ellos, vean, esto está hacia arriba, pues, pero igual lo puedes ver hacia abajo. Pero esto es una pirámide. Aquí están los ejes. Entonces son líneas. Y vean cómo los 4 puntos de la base de la pirámide están unidos. ¿Sí? Entonces, los que sabemos geología estructural y los que han sido mis estudiantes, sabemos que una línea en una proyección estereográfica es un punto y sabemos que la unión de 2 líneas es un plano. ¿Sí? Bueno, 3 líneas, pues. Acuérdense que el rumbo es una línea horizontal, el echado es una línea inclinada que es perpendicular al rumbo. ¿Sí? Entonces la unión de esos 3 puntos, que en realidad son 2 líneas, una horizontal y otra inclinada, te da un plano. Ok. Entonces, yo no sé si Eberto Castillo tendría a alguien geólogo que supiera manejar la proyección estereográfica. Espero que no, porque esa va a ser mi aportación al invento de Eberto Castillo, que te permite ahorrar entre el 60 y el 80% de concreto. ¿Sí? ¿Cuál es la función del concreto en una construcción? Aguantar compresiones. ¿Sí? ¿Cuál es la función del acero en una construcción? Aguantar tracciones o estiramientos, dilataciones. ¿Sí? Por eso es importante la combinación de concreto con acero, porque si lo quieres aplastar, el concreto aguanta. ¿Sí? Y si ese aplastamiento quiere rebasar o quiere esponjarse así como un barril, ¿sí? Para eso está el acero. Entonces, esto es lo que él hace, se combina concreto con acero. Pero aquí prácticamente está hueco la estructura. O sea, esa plataforma en la que estoy, ¿sí? Pudiera yo armarla con esto, con puros tubos, soldados o remachados o atornillados, ¿sí? Y aquí encima nada más con que le ponga una tabla, va a estar hueco abajo, pero no me voy a hundir. Es sismo resistente, muy ligera. Entonces, al haber más ligera, es menos carga. Al ocupar menos concreto y menos acero, pues es menos dinero, ¿no? Y por eso muchos constructores se niegan a usar ese sistema estructural, ¿sí? Porque entonces, como ya no voy a ocupar tanto cemento, pues se me va a enojar el que produce cemento. Como ya no voy a ocupar tanto acero, pues se me va a enojar el que vende el acero. ¿Sí? Vemos cómo está la onda, pues. Y yo pues insisto mucho de que la naturaleza no cobra vidas ni crea daños estructurales, la corrupción sí. Vean entonces cómo aquí nos forma una pirámide. Vean, aquí está la base. Aquí son 4 pirámides. Aquí está la base de una pirámide y aquí está su cenit. Aquí otra vez, la base de otra pirámide, su cenit. Aquí otra pirámide, su cenit. Y vean cómo aquí en medio de este canal de las gelatinas de peligro que voy a cortar, y aquí otro canal, así enrejado, pues cruzado, rectangular, y arriba los 4 puntos, vean cómo los unen. Entonces aquí tú subes un elefante y no se va a mover, ¿sí? Y obviamente la base es mayor, no que luego queremos hacemos un cuartito de 4x4 y le hacemos un voladizo de medio metro, entonces ya de arriba ya es 4.5 por 4.5, entonces le echo el segundo piso y al segundo piso le echo un voladizo también de medio metro, entonces arriba ya tengo
5 por 5, entonces fíjate, de 20 metros cuadrados tiene 25 metros cuadrados, pero estás invirtiendo la relación piramidal. Ya no está la base o la mayor área en la base, sino que ahora vas al revés, ¿sí? Como si un cono lo pones en la base, está estable, ¿no? Y después quisieras que ese pobre cono estuviera estable cuando le pones el pico en la base, ¿sí? Y luego de las arriba dices, pues como tengo planes de hacerle el cuarto nivel y el quinto nivel, pues empiezo a avanzarle y ahí lo voy a ocupar de bodega para la varilla, para la arena y para la grava y para el tabique, ¿sí? Y luego hasta el cemento, ¿sí? Que te lo andas ahí acaparando, ¿no? De los programas sociales a veces, ¿sí? Y ahí lo tienes años, meses, y el cemento también tiene tiempo de caducidad. Sí, no es que lo compres hoy y a ver cuándo logro agrandearme más para poder echar la losa. No, o sea, si lo compraste, úsalo, porque eso cuando el cemento está nuevo hasta quema. Sí, métele la mano al cemento, les va a quemar, ¿sí? Ya cuando está viejo, ya ni te lastima la nariz, ya perdió pues capacidad, energía para enlazarse con la varilla. Por eso el cemento gris, si lo tallan, les va a dejar unas rayas rojas. Es por la hematita, es óxido de fierro, para que haya un enlace químico, magnéticamente hablando, pues, ¿sí? Entre la propiedad magnética del fierro, ¿sí? Que el caso de la hematita ya sabemos que es diamagnética, pero aún así tiene mayor enlace porque son de la misma naturaleza, pues, ¿sí? Fierro con fierro, el acero es fierro. Seguimos. Esta es la interpretación que yo hago. El color azul sería la base de esas pirámides, por eso los cuadros. Estos puntos rojos serían la cima de cada pirámide. Digo, están ahí un poco desviados por una cuestión de proyección para que se puedan ver las cuatro caras de la pirámide, ¿sí? Pero vamos a enlazar las puntas de cada pirámide, ¿verdad? Entonces arriba vamos a formar cuadros, ¿sí? Vean, ahora tendríamos aquí una pirámide, otra pirámide, o sea, pirámides alineadas en este eje X, pirámides alineadas en este eje Y, o alineadas norte-sur y alineadas este-oeste, ¿sí? Y en medio este canal que les digo, pero también otro canal acá. Todo esto, vean, aquí estaría la inclinación de los planos. Entonces, cada dos ejes me está definiendo un plano. En este caso, cada punto está rodeado de 4 planos. Y aquí viene el canal, aquí al centro, ¿sí? Entonces, el primer nivel en azul, aquí el segundo nivel va a ser en negro, que es la cima de cada pirámide, y bueno, aquí cada una de esas pirámides, ¿sí? Que yo deseo, en serio se los digo, deseo que nadie haya hecho esto antes, ¿no? Quiero darle esa aportación a la tridilosa. Que por cierto, esto, si les cuesta trabajo imaginárselo, agarren un casillero de huevos y van a ver cómo los conitos están alineados en 2 direcciones perpendiculares entre ellas. Cada cono está rodeado de 4 depresiones y cada depresión está rodeado de 4 pirámides, como si tuvieras una intercalación de pirámide hacia arriba y 4 pirámides invertidas, ¿no? Hacia abajo, y cada una de las pirámides hacia abajo rodeado de 4 pirámides hacia arriba, ¿sí? Ese tip me lo pasó un amigo que se llama Martín Mazón Alonso. Si les dice algo el apellido, es hermano del doctor Lázaro Mazón Alonso, que Lázaro fue estudiante de esta escuela también, fue mi alumno en algún momento, y en alguna ocasión estábamos platicando con su hermano, con Martín, ¿no?
y hablábamos, no sé por qué salió el tema de la tridilosa, ¿no? Él es ingeniero agrónomo, vean, yo por eso digo que los ingenieros de antes sí sabían, pues, sabían a lo mejor un poquito de todo, ¿no? Tenían un background cultural interesante, pues, amplio, ¿no? No que ahora queremos terminar la carrera, no leemos ni siquiera un artículo de nuestra profesión, ¿sí? Y él sabía eso, y salió el tema de la tridilosa, y me dijo, mira, lo que tú tienes es un casillero de huevos. Y yo dije, no, pues sí, o sea, sí es cierto. Y esa es la grandeza de los genios, pues, ¿no? Que algo tan complicado y tan complejo te lo hacen ver tan simple, tan sencillo, ¿sí? Yo estoy enamorado de este sistema, ¿sí? Por la geometría, porque para mí es una combinación de pirámides con arcos, y sobre todo el arco maya. O sea, estar dentro de esta pirámide es como estar dentro de tu casa de campaña. ¿Cuál es el material de la casa de campaña? Una tela ultra ligera, ¿sí? Que hasta un soplido la hunde. Pero ¿qué es lo que evita que esa tela te tape? Pues dos varillas ultra ligeras, delgadísimas, ¿sí o no? Pero son dos varillas. Cada una de esas pirámides es una casa de campaña, es casa adentro. Por eso dice, disipa la energía y no la concentra en un punto, la disipa en 3 puntos. Es como si tú quisieras cargar una caja de muerto tú solo, pues no puedes, ¿no? En cambio entre 4 ya como que hay más estabilidad. Entonces esa es la combinación para mí, pirámides con arcos, pero el arco maya, acuérdense, sus lados tienen hasta 60 grados, ¿no? Visiten la zona arqueológica de Palenque, ahí se ve muy bien ese arco. Y bueno, esa es la proyección estereográfica. Aquí estaríamos viendo, es un eje en realidad que está usando al norú, otro al noré, al suré, aquí sería el centro, la cima de la pirámide, ¿sí? Y entonces la unión de estas dos líneas me va a dar un plano inclinado al norte, estas dos líneas un plano inclinado al este, estas dos líneas norte-sur y esta también norte-sur, que si aplicamos el criterio de la regla de la mano derecha, entonces este es rumbo norte echado al este, esta rumbo sur echado al oeste, este rumbo oeste echado al norte y este echado rumbo este echado al sur, ¿sí? O sea, aquí estamos representando esa pirámide, ¿vale? Entonces, si aquí cerca ponemos otra vez la proyección estereográfica de esta pirámide, pues tenemos una pirámide con otra, y de esta a esta pirámide el canal que les digo, ¿no? ¿Sí? Y si hacemos un corte de norú a suré aquí y de noré a surú en esta parte, les digo, ponte debajo de tu casa de campaña y entonces tú sabes que si te avientan, no sé, tú estás durmiendo a gusto y alguien llega y te avienta una mochila, ¿no? Que eso lo vivimos mucho cuando andamos de prácticas, acampando, ¿no? No falta quien esté ahí de travieso, pues. Bueno, yo me he llegado a aventar sobre las casas de campaña y no se han quebrado las varillas, al menos no me han reclamado, ¿no? Bueno, últimamente ya no lo he hecho, eso era antes. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Que si tú caes sobre esta varilla, pues hay menos posibilidad de que llegues al fondo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo le llamo el arco maya. Y si vamos en esa dirección, estamos debajo de esto. Pero si vamos en esa dirección, norte-sur y este-oeste, entonces vean, yo atravieso acá, aparentemente aquí no hay ninguna varilla, aquí en medio. Dices, oye, ¿no podríamos ponerle algo aquí y algo aquí? Pues a lo mejor así para ultra reforzarle, ¿no? Pero esto ya está probado, ¿no? Desde 1962 está vigente esto. La latinoamericana se construyó en 1956. Yo creo que si Heberto Castillo lo hubiera inventado un poco antes, o los de la Latino hubieran construido esa torre un poco después del 62, hubieran ocupado ese sistema, ¿no?
Pero bueno, entonces vean, lo que va a pasar es que entonces lo que te va a soportar, lo que te va a dar estabilidad es la cima de cada pirámide. Dices, es que si paso en medio del canal no tengo nada que me proteja, sí, pero está en la cima de las pirámides y aquí arriba va también un tubo que une las cimas, ¿sí? Entonces es un tubo recto. ¿Y a poco si está recto no tiene mayor posibilidad de oscilarse, de hundirse? Pues sí, no, porque estamos hablando de pirámides que están a cada metro. No es que sea una pirámide a cada 10 metros, ¿sí? Entonces acuérdense, si ustedes agarran una varilla de 6 metros, pues sí tiene cierto comportamiento elástico, ¿no? Se ondula. Pero si agarras un tramo de 1 metro, pues no tan fácil se dobla, ¿sí? Entonces tiene que ver mucho también la dimensión, ¿sí? O sea, para mí esto es de lo más seguro, ¿no? Y estás adentro. Estos son planos proyectados, ¿sí? Te das cuenta que estás este plano, pero ya sabes que de aquí a acá hay un tubo que te protege, pues, por decirlo así. Este es el casillero de huevos. Aquí una pirámide alineada en esta dirección con más pirámides, particularmente alineada con más pirámides y rodeado, en este caso, de 4 pirámides con el lápiz hacia abajo, ¿no? Y al revés, una pirámide hacia abajo y rodeada de 4 pirámides hacia arriba. O sea, aquí, y es un trabajo que me comprometo a hacerlo, después se los muestro, porque estamos muy acostumbrados a ver nada más el hemisferio inferior, y aquí necesitamos de los dos hemisferios, la proyección del hemisferio superior y el hemisferio inferior, ¿sí? Entonces tendríamos que tener un nivel de referencia, y a partir de ese nivel de referencia, lo que proyectemos en el nivel superior va a ser las pirámides hacia arriba y lo que proyectemos en el hemisferio inferior va a ser las pirámides hacia abajo, ¿sí? No sé para cuándo voy a hacer eso, pero sí prometo hacérselo. Esa es la torre latinoamericana. Tiene 42 niveles, algo así, o 44, ya no recuerdo. Y aparte, aquí hay una torre de casi 50 metros. No alcanzo a ver bien las dimensiones, se las debo. Pero vean cómo de mayor área va reduciendo a menor área. Y no al revés. Y luego se ha construido de tal manera que esta parte aguanta un periodo hasta de 3.68, algo así. Y el sismo máximo que ha ocurrido en la Ciudad de México no pasa de 2 segundos. O sea, quiere decir que esta torre está sobrada. O sea, tendría que haber un sismo con un periodo de 4 segundos para que le hiciera algo a esta torre, ¿sí? Y luego la cimentación hasta 33 metros de profundidad hasta alcanzar este estrato de arenisca, ¿sí? Entonces vean la inclinación del estrato. Pues quiere decir que más hacia el oriente, está la torre latinoamericana, el Zócalo está al oriente, hacia la villa está al norte, hacia Xochimilco está al sur, y hacia este lado estaría el este, el sur, digo, hacia el sur está Xochimilco, hacia el oeste está lo que es no sé qué esté al oeste, de la Latino, pero si no mal recuerdo, norte, este, oeste. Pues como si fuera del Zócalo hacia el Latino, pues, y atraviesas por la Alameda y te vas rumbo a Reforma, como si fueras al Auditorio Nacional, ¿sí? Pero eso ¿qué quiere decir? Que entre más pases del Zócalo hacia allá, este nivel, si lleva esta inclinación, va a ser más profundo, ¿sí? Y yo esta torre la conocí cuando tenía 10 años. Y yo me acordaba que yo tenía el dato en mi mente, pues, que era 70 metros. Y cuando vi que eran 33, dije, pues yo quiero ir a ver, ¿no? Porque yo recordaba que eran 70 metros. Y a eso fui, pues, o sea, a ver el mapa original. Este está ahí en la torre, el piso 38.
Ay, por cierto, todavía traigo mi pulsera. Te dan una pulsera para que puedas ingresar. Y entonces ya leyendo, dice que tuvieron que sondear hasta 70 metros para poder encontrar esta capa firme, ¿no? Consolidada. Entonces así como que quedé en empate, ¿no? Dije, no tengo tan mala memoria, o sea, digo, tengo 51 años, para cuando tenía 10 años, después de 41 años no haber perdido ese dato, pues dije, allá ando más o menos, ¿no? Ok, es una chulada, ojalá y un día nos organicemos, hagamos una práctica nada más para ir a analizar esto, ¿no? Vale la pena. Ahí está, le llaman manto resistente, ya sabemos que el manto en minería es algo subhorizontal. Aquí está a 33 metros, no me dice qué tanto espesor tenga. Y vean, la mayoría es arcilla. Y luego esa arcilla si tiene agua. ¿Sí? Entonces la carga del edificio, esa agua que tenga aquí, acuérdense que el agua es incomprimible, no se comprime. Entonces eso le sirve como de amortiguador, ¿no? Luego tiene un sistema de ajuste, el primer nivel, que aunque esto por sobreexplotación del acuífero, ¿sí?, esto se hunda, el edificio se va a ir ajustando a nivel. No le va a pasar lo que el Ángel de la Independencia. El Ángel está a un nivel, el suelo se va hundiendo y lo que han hecho es irle poniendo escalones al Ángel. Ya llevan 3 metros así. ¿Sí? ¿Quién sabe hasta dónde va a llegar? Pero en todo esto pensaron, ¿no? Entonces aquí ven el nivel freático o el nivel del agua. Aquí hay un relleno, la cimentación de concreto, vean, aparte de todo el pilotaje. El pilote es como cuando construyes un muelle, pues, hacia el mar, ¿no? Que vas encajando la madera, antes lo hacían de madera, ahora ya lo hacen de concreto, ¿no? Pero lo vas encajando dentro del agua, aunque llegue un tsunami y el agua se agite, pase lo que pase, el muelle va a estar firme. Pues, eso es lo que pasa aquí. Aunque él se comporte como una gelatina, aunque él se acelere todo lo que quiere, pues no le afecta porque esa es su estructura. ¿Sí? Son pilotes profundos, ¿no? Ok, entonces dicen que los que proyectaron esto eran una empresa norteamericana, pero el encargado de construirla, ¿sí?, no viene ahorita aquí, si tengo la foto, un ingeniero civil egresado de la UNAM, y a mí me da mucho gusto eso. ¿Sí? Obreros, pues, mexicanos, pues. Porque además no es nada más el edificio, no es nada más el acero y remachado, no. Ajá, ¿y el agua cómo vas a hacerle llegar agua hasta el piso 42? ¿Sí? Y le estoy hablando del 56, o sea, ¿cuántos años ya tiene esa torre? 44 más 17, 51 años. ¿Cuántos? Ya lo puse a pensar. A ver, serían 44, no, sería más, ¿no? Para el 2000 serían ¿qué? 44 años, ¿no? Sí. 44. Ahora más 6, 50, 51. Más 10, 61 años. O sea, que tú como plomero puedas decir, yo hice la distribución de agua de esa casa y después de 61 años ni una fuga. Digo, eso hay que festejarlo, ¿no? Y a mí me da mucho gusto porque mi papá pues es plomero y es electricista. Ahora los neoliberales dirán técnico en instalaciones hidráulicas y sanitarias, pero no, plomero, electricista. Entonces ahí hay un sistema de bombeo, ¿no? Y tienen instalados sus sismógrafos y tienen sus elevadores, porque ¿quién va a aguantar a llegar hasta allá arriba? Y ahí está la torre latinoamericana. Es un portento de ingeniería mexicana. Yo por eso, yo siempre he dicho que los mejores ingenieros del mundo son los ingenieros civiles mexicanos. ¿Sí? Que ingenieros como esos, de esa calidad, de ese compromiso, porque ellos tienen compromiso también, ¿sí?,
Nunca les hubiera pasado lo que pasó en el Paso Express. ¿Quién hizo la presa del Caracol aquí en Guerrero? ICA, ingenieros civiles, asociados, mexicanos. ¿Sí? ¿Qué pasa con IGA, con OHL? Empresas españolas que lo único que les interesa es saquear. O sea, ¿quién puede confiar en los españoles, pues, en los extranjeros? O sea, si la historia nos dice que a lo único que han llegado es a saquear el país. Entonces, ¿cómo es posible que todavía haya gente que esté pensando que los extranjeros son mejores que nosotros? Jamás. Y se los demostramos en la batalla del 5 de mayo en Puebla. ¿Qué le dijo Zaragoza? Dice Paco Ignacio Taibo II, que le decía a su tropa: tenemos enfrente al mejor ejército del mundo, pero ustedes, ¿sí?, son los mejores hijos de México. ¿Sí? Y como decía un luchador hace tiempo, ¿no?, en mi casa y con mi gente se me respeta. Entonces tenemos que volver a eso. ¿Sí? Igual con la reconstrucción de Guerrero, igual con la reconstrucción de Tasco. Hay excelentes constructores, albañiles, macuarros, como les quieran decir, ¿sí?, pero no le piden nada a nadie para hacer cosas bien hechas. En Tasco tenemos puentes ya casi de 500 años, el de la Macarena, el de la Trinidad, ¿sí?, y son arcos de pura piedra, creo que ni a cemento llegaban, ni a cabida. Esta es una imagen que está ahí justamente en la torre latinoamericana, como hay un esfuerzo de cizalla, y vean lo que le pasa al acero, pero vean los estribos, esto también le llaman anillos, ese alambrón, pues, que cuando tiende a cizallarse, pues no soporta. Entonces aquí hay una pérdida de cohesión. Eso es lo que yo le llamo daño estructural grave, cuando ya no hay cohesión entre el concreto con el acero. ¿Sí? Por la razón que guste y mandes, pero cuando tengas esto, pues ya desahuciado esa construcción. Vean aquí, hay carga vertical y hay expansión aquí horizontal. ¿Sí? Esto es la imagen de Tasco, ahí frente a la distribuidora de agua. Esta es la alberca que les digo, cuántos metros de sobrecarga. ¿Sí? No sé si todavía no hayan evacuado esto, me gustaría ir para ver el espacio que hay entre el emparrillado de la losa. ¿Sí? Porque luego queremos hacer una losa y dejar una separación de medio metro de varilla a varilla. Y esa separación, pues ni para firme de una calle simple. ¿Sí? Entonces también hay que cuidar eso. Y les repito, no se vayan con la finta de que les gusta enterrar su dinero. No. El gasto es temporal, pero el beneficio va a ser permanente. ¿Sí? Sí, es cierto, la varilla no se ve. Digo, la tubería de drenaje tampoco se ve. ¿Y se necesita? Claro que se necesita. El cableado eléctrico no se ve y se necesita. Se necesita. Y hay que hacerlo bien. ¿Sí? Entonces no necesitamos nada más buenos albañiles, también necesitamos buenos plomeros y buenos electricistas, buenos herreros, buenos carpinteros. ¿Sí? Ya ni les digo que necesitamos buenos geólogos, pues, porque eso se sobreentiende que tenemos que saberlo hacer, ¿no? Esa sería la vista. Nosotros vimos allá atrás, estamos viendo la de frente. Vean cómo se desploma la parte superior sobre esta. Este es el Chilpancingo. Aquí está este desplazamiento de tierra, el deslizamiento rotacional de la arena. Todo este conjunto de unas 20 casas, pérdida total. Y vean esta casa, si no le hacemos un muro de contención bien hecho, pero desde el fondo del cauce, pues le va a pasar lo que a este muro. Ven, este muro tiene de grueso como 1,5 metros. Está confinado ahí con una malla ciclónica. Pero a pesar de eso, aquí botó. ¿Por qué? Vean la presencia de agua.
tienes arcilla, la arcilla al absorber humedad, se satura su espacio poroso, se esponja. Te digo que es como el maíz cuando está seco, ¿no? Ponlo en agua, ese maíz se va a esponjar hasta que bota, ¿no? Entonces, en el caso de los muros, ya saben, siempre les recomiendo, aquí quién sabe qué pasó. Bueno, pues aprovechen para ver la hora, ¿no? Esto es en la Ciudad de México, ven aquí el cizallamiento, la cima hacia la derecha, ¿sí? Esto obviamente pérdida total, de repente vemos columnas muy, pues, así, muy apantalladoras. Me acaba de pasar eso ahí en casa con la prepa 4, está la columna como de 30 centímetros por 30 centímetros, pero al centro un castillito de 10 por 10. O sea, no hay proporción, pues. Y yo pues agarro y lo publico, mis cuates arquitectos dicen, oye, ¿qué barbaridad es esa? Pues sí, pues, pero pues ahí está. ¿Sí? Y se supone que se les pagó. Sí, porque no lo hacen de gratis, nada hacen de gratis. El Paso Express, 2,000 millones de pesos se llevaron. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hicieron? Pues nada más un depósito de arcilla y encima le pusieron un firme sin alma de acero. Empieza a haber fuga en la parte de abajo, ¿sí? Empieza a mezclarse con la arcilla, esa arcilla seca, cuando se satura su espacio poroso es un lodo que fluye, se empieza a vaciar, ese firme que no tiene alma de acero, no está anclado a los muros, pues también se hunde, llega un carro, cae en esa trampa de lodo, si no alcanzan a salir se mueren asfixiados. Muy distinto así esa calle, el nivel de la calle hubiera estado anclado con los muros. ¿Sí? Tal vez abajo se vacía, el lodo se vacía, queda hueco. Pues aquí está hueco, pero arriba no se cae, porque tiene alma de acero. ¿Sí? A eso es a lo que yo le llamo homicidio constructivo. O sea, construir para disminuir el tiempo de vida útil de la obra. ¿Sí? Y les digo, me niego a pensar en que hay tanta perversidad de decir, para que cuando sucumba la obra, a ver a quién nos llevamos entre las patas. O sea, me niego a creer eso. ¿Sí? Quiero creer que es un asunto nada más material, de corrupción, de decir que me paguen por hacer la obra, que me paguen por limpiar la obra una vez que se caiga y que me vuelvan a pagar por volverla a levantar. Y quiero creer que es un asunto nada más de dinero. ¿Sí? No quiero pensar que es un atentado ya contra nuestra seguridad. Aquí no sé qué pasó, a ver quién me echa la mano. No sé qué moví. Entonces, vamos a aprovechar mientras Carvajal me apoya ahí con el asunto de los arcos. Ya se los he dicho varias veces, pero no me canso de decirlo. En el caso de una losa, cuando tú tienes, gracias, algo plano, vean, presionas en el centro y vean, ¿qué es lo que le pasa a la tarjeta? Se deforma, se hunde. ¿Qué pasa cuando haces el arco? Aunque la aprietes, tiene mayor resistencia porque disipa la presión, la distribuye. Esto, si tú lo haces para un muro, te va a funcionar más. Porque si lo pones así, si lo empujas, vamos a suponer que es el muro de un patio. Si lo empujas, ve, cero resistencia. Pero si lo pones en arco, ve, lo quieres empujar, te ofrece más resistencia. Entonces, si van a construir muros de contención, háganlo así. Y además, recargado, o sea, no vertical. Como uno, pues. ¿Cómo te vas a cansar más pronto? Si estás totalmente así, o si te acomodas acá. Ahora sí, todo lo que quieras. Te espero. ¿Sí? Vean allá la parte de atrás asentada. Y de repente
como que no le estamos dando la importancia pues a lo que estamos viviendo, o sea, nos estamos negando a esa realidad, ¿sí? Como que sale la fractura y nada más venimos, la resanamos, la pintamos y con eso ya queremos solucionar el asunto, ¿no? O hay un deslizamiento, hay un derrumbe, nomás con que le ponemos un listoncito amarillo, un listón rojo y ya. ¿Qué? Con eso ya se va a detener el bloque. ¿Qué? Acabamos de ir ahí al martel, están los bloques prácticamente nomás para irse para abajo, ¿no? Y hay gente que se preocupa y hay gente que pues dice, pues a ver cuándo vienen los de protección civil. Y yo le digo, ¿sabe qué? El de protección civil no vive aquí. Quien vive aquí es usted. Y si usted está ya viendo pasar las horas y esperando a que le lleven de desayunar, de comer, de cenar, pues está bien, pues, o sea, es su decisión, es su actitud, ¿sí? Pero yo sí invitaría a la gente, cambiemos esa actitud. Digo, tal vez yo no soy un experto, pero sí me puedo organizar. Vamos organizando. En Iguala lo acabamos de ver, los que me acompañaron a la 24 de febrero. Están los bloques de 30 toneladas con riesgo de caerse, ¿no? Y ellos abajo del risco, ¿no? del bloque. Y yo diciéndole, no, saben que no hagan eso, o sea, camínenle por arriba, denle la vuelta, ¿no? Y amárrense de la cintura, ¿no? Si eso se llega a mover, usted tiene chance pues de agarrarse, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Pues abajo, unas trampas así de arena encostalada, por si eso llega a caer, ahí está, ¿no? Y el bloque se puede amacizar, no todo el bloque se tiene que rodar, y para fragmentarlo, no todo el bloque le vamos a meter dinamita. Ahí igual me dicen, aquí le metemos lumbre con llantas y después le echamos agua y se fractura. Y hay otro sistema de detonación silenciosa, se llama. Haces el barreno, le cuelas ese mortero expansivo, lo tapas con un ladrillo y mezcla, que trabaje toda la noche y al día siguiente, mira, como si se desgajara tu naranja. Entonces, al cambiarle la forma al bloque, tiene menos posibilidad de que rote, porque el área de fricción puede ser mayor. ¿Sí? Pero tenemos que ocuparnos. Yo por eso les digo, el sismo del 85, a partir del 85, acuérdense, se crea este organismo que depende de gobernación, ¿no? La Secretaría de Protección Civil. Yo les digo, este sismo, ¿qué nos está enseñando? Pues que dejemos de poner nuestra seguridad en manos ajenas y que pasemos de la protección civil a la autoprotección civil, ¿sí? Porque yo estoy esperando que otra gente venga a decirme si puedo o no transitar por cierto camino, si puedo o no seguir viviendo en mi casa, si puedo o no seguir usando cierto edificio. Pues como decimos en el fútbol, ¿no? A lo mejor no era esa la intención, pero duele igual, ¿sí? A lo mejor nadie desea que a mí me pase algo, pero el día que me pase, pues poco van a importar las buenas intenciones. Entonces sí tenemos que irnos formando e informando sobre este asunto, ¿sí? ¿Cómo detecto yo mismo esos daños estructurales en mi casa y donde yo frecuente, ¿no? Andar. Le digo que los daños estructurales, cuando se ven en traves y en columnas, es como si fueran nuestros huesos, ¿no? Que cuando son heridas musculares, como desgarres, como esguinces, pues a lo mejor está este tipo de fracturas en muros, pero que no representan muros de carga, ¿no? Que no representan, digamos, ya la decisión de demoler esa habitación. Y hay otras heridas, digamos, más ligeritas, como que nomás te afectan la piel. Entonces hay que saberlas ir, como las que le decía hace un rato de estos azulejos, ¿no? Esos diríamos que son daños superficiales, ¿sí? Pero hay que saberlos identificar, porque luego nos alarmamos de más. Es que mi casa está gritada y ya me quiero salir, ¿no? Y a veces al revés,
si hay el peligro real latente y lo minimizas. Con el favor de Dios no va a pasar nada. Y sí es bueno tener fe. No, de hecho digo, es parte del crecimiento del ser humano, ¿no? Tener cierto desarrollo espiritual, emocional, no solamente físico, ¿sí? Pero hay que saber tener esos criterios. Ya casi acabo. Bueno, ya acabé. Muchas gracias y recuerden que los sismos y demás procesos naturales no causan daños estructurales ni la pérdida de vidas humanas. La corrupción sí. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, aprovechen. Si les quedó alguna duda o alguno tuvo que salirse por un rato o tuvo que ir al baño, cosas así. Estaba buscando una imagen que quién sabe dónde quedó. No, esta no es. A ver, Carlos, échame la mano otra vez. No sé por qué no apareció, es un niño. Apareció en el periódico de La Jornada. ¿De la presentación? Sí, lo que pasa que se supone que esta ya es la versión final, pero nunca lo vi. ¿Sabes qué? Está al final, pero mándale hacia atrás el relleno. O sea, es de este color. Pónselo hacia atrás. Sí, eso fue lo que pasó. En la última, en la final, sí. En la final. Y entonces les decía que aquellos que se llegaron a distraer, el video lo vamos a pasar en un canal de YouTube que lo vamos a estrenar con esta plática. Se llama Adictos a la Geología, ¿sí? Ahí lo vamos a subir y no sé qué nombre le vayan a poner, si los detalles de una ruptura o los detalles de una locura, porque es una locura de repente arriesgarse tanto a andar diagnosticando edificios que están a punto de caer. Allí en el Infonavit brincas en el 5.º nivel y se siente así la vibración, ¿no? Ahí está, miren. Para mí ese es el mejor mensaje que nos está dando la placa de Cocos. No desde ahorita, desde el 85, ¿sí? De que necesitamos ya no estarnos viendo el uno al otro, pues, ¿sí? Ay, pobrecito, ay, te voy a llevar tu costalito de azúcar. Ay, pobrecito, ay, te voy a llevar una botellita de agua, ¿sí? No, que ya dejemos de vernos con lástima uno al otro, que veamos juntos en la misma dirección. O sea, ¿qué tipo de país queremos? ¿Sí? ¿Qué tipo de gente estamos formando? O sea, ¿qué tipo de estudiantes? ¿Qué tipo de hijos? Luego decimos, ¿qué sociedad o qué mundo le estoy dejando a las futuras generaciones? No, al revés. ¿Qué tipo de gente le estás dejando a la madre tierra? ¿Sí? O sea, vamos viendo eso. Aquí siempre hemos manejado como escuela, profesionalmente capaz, ¿sí? O sea, esa es la base, que seas un buen geólogo, buena geóloga, ¿sí? Segundo, socialmente comprometido. Esas son las dos bases con las que nosotros nos educaron, al menos a mi generación así fue, ¿sí? Pero yo le agregaría ambientalmente responsable. ¿Quién va a cuidar el medio ambiente? Que no nos vaya a pasar como la historia de Juan Comodoro, sí se la sabe, ¿no? Que dicen que buscando agua encontró petróleo, pero se murió de sed, ¿sí?
O sea, ¿quién va a cuidar el agua? ¿Quién va a cuidar el bosque? ¿Quién va a cuidar los peces? Y por último, sensiblemente humano. Sí, porque de repente decimos, y lo he escuchado, es que ¿cómo hay gente que se atreve a cerrar una calle para exigir un maestro para su escuela? ¿Cómo hay gente que agrede los derechos de terceros? ¿Sí? Que porque quieren una revisión técnica, estructural de su escuela. Y yo les digo, oye, por lo menos que puedes hacer, tómale una foto, súbela al Facebook y di padres de familia o madres de familia. Fíjate que las madres de familia son las que más se preocupan por los hijos, exigiendo profesores para sus hijos. Y obviamente que exigir buenos profesores, ¿no? Recientemente fuimos a una escuela y de repente agarra un profesor y se sale, ¿no? Y me dice la directora, dice, miren, aprovechen el menor descuido para escaparse. Y a los niños nomás les pueden hacer una tarea y ahí que esté el niño entreteniéndose solo. Y él cobrando y sin estar físicamente aquí. ¿Sí? Si el otro día un niño jugando quedó inconsciente, o sea, desmayado, pues. Y el profesor, ni sus luces. Al niño lo atendieron, ¿sí? Lo llevaron a revisión médica y el profe ni por enterado. ¿Sí? Entonces también hay que cuidar eso. Y hay que exigir en todos los aspectos. Hay que exigir y hay que exigirnos a nosotros mismos. ¿Sí? Y eso es lo que yo quiero pensar, pues, que la placa de Coco nos está dando ese mensaje, ¿no? O sea, únanse, decidan qué tipo de país quieren. ¿Sí? Hay gente que perdió todo. O sea, yo no sé quién de ustedes esté en posibilidad de decir, pues si se me cae mi casa, no hay problema, o sea, tengo otra. O me construyo otra y mejor. ¿Sí? Y cuando yo les digo, pues esa gente, tenemos que darle nueva casa, sin ningún costo. Porque si a duras penas pagó su casa en 20, 30 años, ¿te imaginas volver a empezar de cero cuando yo tengo 51 años? ¿Sí? Pero hay gente que ya tiene 60, 65, 70 años y volver a empezar de cero, para empezar está difícil que llegues a 100 años y endeudado. ¿Sí? Entonces, ¿qué garantía tenemos de ser mexicanos, pues? ¿Sí? Hubo un Benito Juárez, hubo un Lázaro Cárdenas. Aquí, justamente ayer, 21 de octubre, es cuando empieza la lucha por la autonomía universitaria. O sea, tenemos universidad y yo me cuento entre ellos, que si no hubiera sido por esta universidad yo nunca hubiera podido ser profesionista. ¿Sí? Entonces yo le digo, mira, no le eches ideología, nada más ten agradecimiento tantito. Hace 60 años hubo gente que estuvo dispuesta a tomar las armas, gente que se murió. Y aquí está Don Goyo, por cierto, ¿sí? Papá de Lenin Fernández, que es testigo de eso, o sea, no va a dejar mentir. Entonces, de 1960 a esta edad, 57 años, ¿sí? Yo soy el heredero de esa lucha. Entonces a eso me refiero. ¿Y yo qué estoy haciendo para que dentro de 50, 60 años haya gente que todavía pueda acceder a la educación pública gratuita? Porque al paso que vamos, nos están privatizando todo: salud, educación, ya no nos dan contratos permanentes, y si nos dan contratos no nos dan la semana inglesa, no nos dan la jornada de 8 horas, si nos enfermamos no nos dan incapacidad, no nos dan vacaciones, no nos dan aguinaldo. ¿Sí? ¿Y todo por qué? Por un mal gobierno nefasto, que tan solo procura el bienestar para su clase elitista, porque dinero hay. ¿Qué pasó con el dichoso Fobaproa, que después lo convirtieron en el IPAC? ¡Ay, pobrecitos los banqueros! Hay que rescatarlos. Y es una millonada de pesos, miles de millones de dólares. ¿Sí?
Entonces, ¿por qué si el gobierno se apiada de un banquero multimillonario? ¿Sí? ¿Y por qué no se solidariza? Porque aquí no es una cuestión de lástima ni que se apiade de los damnificados, es una cuestión de justicia social. ¿Sí? ¿Tú crees que no hay para reconstruir las casas de los damnificados de Morelos, de Guerrero, de la Ciudad de México? En el 2013, ¿qué vino a decir Peña Nieto? El nuevo Guerrero, inversión de 31 mil millones de pesos. ¿Sí? ¿Cuánta gente todavía está que su casa no se la han reconstruido? Y las casas que hicieron en Chilpancingo, en el nuevo Mirador, ya tienen daños estructurales. ¿Sí? Porque traían el puro huacal ya prefabricado, en tráiler, nomás llegaban y lo montaban en un suelo sin consolidar. Así como lo cortaban, así nomás lo amontonaban y listo, vámonos sobre eso. ¿Sí? Ese es el mal gobierno que tenemos que cambiar. Que un gobierno que realmente esté a la altura de las exigencias de la gente. Decía Paco Ignacio Taibo II apenas en el DF, fui allá a la Feria del Libro, la presentación lo hizo Andrés Manuel López Obrador, y se quedó demostrado en el reciente sismo, ¿sí?, que hay mucho pueblo para tan poco gobierno. Muchas gracias. Roberto. Gracias.